Docente, buenas noches. Buenas noches. Yo por el problema, tengo un problema momentáneamente con lo que es la cámara. En estas primeras semanas de marzo, o posiblemente todo marzo, voy a estar inhabilitado de lo que es la cámara, porque estoy de la computadora central de mi casa, ya que la mía se ha malogrado. Y como que la cámara estaba adjunta al mismo equipo que yo tengo, no cuento con esa disponibilidad. No sé si me podría comprender. Te puedo comprender esta semana, pero si tú me dices todo el mes de marzo, No, no te es que aún puedo, no me pagan, ese es no te el puedo comprender. detalle. Ya, El detalle es de que aún no me pagan y no puedo conseguir una cámara. ya es entonces ya responsabilidad tuya. No es obligación, pero como vuelvo a repetir, el curso lo amerita, porque yo necesito interactuar con ustedes. Yo necesito que ustedes estén atentos a esta clase y les voy a contar por qué razón. Este curso, aquí se va a diseñar y se va a elaborar el proyecto que ustedes van a sustentar para sacar su título. Entonces, el curso, por esa razón, amerita que ustedes estén concentrados. Yo no lo digo que ustedes, ¿ya? Pero cuando no tienen activa la cámara, es como que si yo ahorita desactivo mi cámara, ¿ya? Y yo puedo estar hablando y puedo estar a la vez mirando el televisor que lo tengo frente a mi cara. ¿Ya? Y entonces no voy a poder concentrarme en hacer dos cosas a la vez. Entonces yo necesito que ustedes estén concentrados y la única forma es que ustedes tengan sus cámaras activas. Argumento algo más. En este semestre o el año pasado que terminaron los de computación, si no me equivoco, de 15 grupos, si no me equivoco, de 15 grupos que sustentaron, hay 4 que han salido desaprobados y se les volvió a dar una segunda oportunidad y volvieron a salir desaprobados. Justamente, ¿por qué razón? Porque no están atentos a las indicaciones del profesor con este curso. ¿Ya? Yo no quiero jactarme de algo superior, pero este curso es el más importante entre todos los demás cursos porque este es el que sustentan para sacar su título. Y las recomendaciones que yo les hago, no lo hago con el afán de incomodar o con el afán de molestar. Yo hago con el afán de que ustedes aprendan de una manera adecuada y correcta. Entonces, para mí, un factor importante es que ustedes activen su cámara. Si por alguna razón no les permite, ya es responsabilidad del alumno. Entonces, yo ahorita acabo de mencionar nombre de Wendy, Nayeli, Alexi, Erika, Miguel, Anthony, que activen su cámara. Y hay un alumno que creo que fue Alexi, que tiene un problema. Se comprende el problema, pero lo tiene que tratar de solucionar. No porque yo los quiera incomodar que prendan su cámara. No, no, no. Es porque el curso lo amerita. ¿Correcto? Ahora, este, los demás también tienen problemas con su cámara. A ver, yo quiero su opinión de Anthony, de Erika, de Miguel, de Nayeli y de Kiara y de Ormeño. Creo que yo estoy trabajando. Ya, ya, yo puedo, ya ahorita Ormeño me ha dicho que está trabajando, correcto, lo puedo entender, pero eso también es una limitación para ti, Ormeño, porque no vas a prestar muy bien la atención, o realizas una sola cosa o no realizas ninguna. Felizmente que la clase se graba y se coloca en el aula virtual para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Cuál es el problema contigo, Córdoba, Nayeli, Erika, Miguel, Anthony? Ahí está Anthony, ya, muy bien Anthony. Muy bien Córdoba. Creo que yo les enseñé a ustedes, sí creo, ¿no? Sí, profe, sí. Sí, no, ya me estoy acordando ya de ustedes, ya. Sí, profe. ¿Mm?
Erika, Miguel y Fran. Ya, yo estoy tratando de persuadirlo porque necesito, es la única forma para que esto salga bien para ustedes. ¿Ya? Creo que a ustedes yo les enseñé el curso de Fundamentos de Investigación, creo, ¿no? En cuarto. Ujú. Ujú. Un compañero de ustedes que se llama Jiménez, él sí llegó a sustentar en esta promoción pasada. Jiménez creo que era de su salón, ¿verdad? Sí, ya acabó ya. Claro, él ya sustentó. Y muy bien, y lo ha hecho muy bien. Miren, en administración se presentaron 30 grupos, ¿ya? Y de los 30 grupos, los 30 pasaron bien. En computación, que eran 15 grupos, se han quedado 4. Se han quedado 4. Lamentablemente yo no soy jurado en computación, yo soy jurado en administración. ¿No? Ahora, en administración de los 30 grupos, han habido 5 o 6 grupos que han aprobado, pero como se dice, con las justas, como se dice, ¿no? Pero han llegado a aprobar. En computación, esos 4 grupos que no han llegado a aprobar, es que, ¿cómo medimos nosotros que tienen conocimiento de su trabajo? Cuando responden las preguntas de los jurados. Cada jurado hace alrededor de 6 o 8 preguntas. Son 3 jurados, son 24 preguntas. Y si un grupo no responde ninguna pregunta, no puede pasar. No puede pasar. Entonces quiere decir que ese grupo que no responde ninguna pregunta quiere decir que no sabe nada de su trabajo. Nada de su trabajo. Entonces, ellos van a sustentar en septiembre, con ustedes van a sustentar esos 4 grupos. No, Profesor, ustedes una consulta. acaban todavía en diciembre, ¿verdad? Profe, una consulta. Sí, dime. Los grupos de integrantes, ¿cuánto puede ser el máximo, el número máximo? 2. 2 nada más por 2. proyecto. Ajá, correcto. 2. Ya listo, profesor. Sí, ahorita. En administración también hubo un problema. Un grupo no se presentó. Pagó todo, pagó su derecho, pagó todo, pasó bien y no se presentó a la sustentación. Y el grupo que no se presenta a la sustentación tiene un castigo. Lo castigan 1 año. Después de 1 año recién vuelve a sustentar. Pero ¿cuál es la diferencia entre los grupos que han salido desaprobados y el que no se presentó? El que ha salido desaprobado no va a pagar nada. No va a pagar nada. Es como que si se le está dando una segunda oportunidad en septiembre. En cambio, el alumno que no se presentó y pagó todo, tiene un castigo, 1 año de sanción y va a volver a pagar todo. Esa es la diferencia. Entonces yo no sé por qué el alumno de administración pagó todo y no se presentó a la sustentación. Ni siquiera como para decirle te vamos a programar en 1 semana, algo, nada. No se manifestaba para nada. Listo. Espero que para la siguiente clase entiendan lo importante que es que activen su cámara. ¿Ya? Miguel me ha mandado un chat. Vamos a compartir. Docente, una última consulta. Dime, Con, dime. con respecto a mi horario, como por el momento ya, yo puedo hacer, por ejemplo, un esfuerzo ahora para conseguir la cámara para la siguiente clase, pero en lo que respecta a lo que es el horario en el que puedo estar en la computadora, solamente me tienen permitido nada más usarlo hasta las 9, porque de ahí en adelante la usan también, pues. ¿Es posible de que afecte esto en algo, en lo que es mi No, asistencia, porque algo? mi clase es de 8 a 9, Hasta las 9 entonces. hasta las 9. Y en algunos casos de repente es menos, 40 minutos nada más. Ah, ya listo, docente, ¿No? gracias. No va a haber ningún problema. Muy bien, estamos en su aula virtual. ¿Ven el aula virtual? Olivares, ¿ves? Sí, sí, profe, sí, sí. Sí, ya. Sí, profesor. Hay unas cositas que ustedes tienen que llenar aquí en el foro de presentación. Ustedes ingresan
¿Ya? Ustedes ingresan, en la parte inferior a la derecha dice responder, así como ya ha respondido Pacheco, Fran, así tienen que responder ustedes. Pero por favor, agreguen ahí, coloquen su número de celular, su DNI, su correo, la dirección de su casa, ¿ya? Porque esos datos los voy a pedir más adelante, porque yo tengo que mandar un informe de los grupos y con esos datos que le va a servir al instituto, ¿ya? Por ejemplo, los van a llamar y preguntarles si tienen su partida de nacimiento, su certificado de estudio, o si se les quiere otorgar algo, lo pueden mandar a la dirección de su domicilio. Entonces es necesario que coloquen la dirección de su domicilio. Muy bien. Traten de hacerlo en esta semana, por favor, todos esos datos toditos. Ya, entramos a la clase. Creo, si es que no me equivoco, las 3 o las 4 primeras semanas son clase. A partir de la 5ª semana empieza a desarrollar el proyecto, el trabajo de aplicación profesional. Y dada la circunstancia que yo vengo enseñando estos cursos, yo corto, yo no voy a utilizar las 4 semanas de clase, solamente voy a utilizar las 2 primeras y a partir de la 3ª arrancamos a armar el proyecto, porque nos va a faltar tiempo. Necesitamos mucho tiempo porque ustedes van a tener que leer, analizar, interpretar, investigar, transcribir, etc. ¿Ya? Entonces, la primera clase que tenemos es el conocimiento. Vamos a entrar a esta parte. Y aquí van a encontrar ustedes su clase. Clase número 1. Ya, vuelvo a repetir, solo clase 1, clase 2, y a partir de la 3ª semana, todos deben ingresar para que no pierdan cómo se desarrolla el trabajo de investigación. Vuelve a decirme, Olivares, ¿se ve la clase? Dice ahí el conocimiento. ¿Se ve? Sí se ve, profe. Sí se ve, ya, Sí, muy sí, bien. sí, profe, sí se ve. Ya. Profe, una consulta. Con respecto a lo que es el número de celular que estaba pidiendo en el anterior informe, eso lo puedo llenar en el transcurso de esta semana, ¿no? Sí, sí, en el transcurso de esta semana hagan todos esos datos, ¿ya? ¿Puedo dar de algún familiar o tiene que ser el mío? Porque yo ahorita no tengo número celular activo, Bueno, solamente lo que es WhatsApp. No, coloca el número de tu WhatsApp, porque si no se te escriben por WhatsApp. Es Ah, contigo, son para hacerte preguntas específicas. Por eso les pregunto, a ver, ¿alguien de ustedes se ha matriculado y debe certificado de estudio? ¿cómo Ah, certificado de estudio? o sea, ustedes tienen que haber presentado su certificado de estudios de colegio. Ah, Su eso partida de lo... nacimiento, ¿llegaron a presentarlo? Sí, eso Sí, era sí. obligatorio en el primer ciclo. Claro, Y pero cuando, no todos llegan a presentar, pues por eso es que se pide el teléfono para comunicarse. De repente para llamarlos, para preguntarles si han hecho sus prácticas, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Entonces Profe, una consulta para con eso respecto a son ese los datos. tema. ¿Cómo? Con respecto al tema con respecto al tema de las prácticas, una consulta. ¿Las prácticas se van a requerir para este año normal, con tal normalidad o...? Mira, eso yo no te puedo responder, pero por eso justamente se piden esos datos para que la coordinación se comunique con ustedes. Ya, ellos se van a Pero y si en comunicar todo con caso lo quiero ustedes. conversar con alguien, y Escribe si al en todo caso correo lo del quiero conversar... Yaleve. Ah, ya. Pero es que no responden pues en algunas veces. Creo que se llama info@yaleve, ¿no? Creo, escríbanlo, tarde o temprano le van a tener que responder. Y si no te responden, le profesor, vuelves a escribir. profesor, Sí. a lo que yo tengo entendido, creo que solamente este año van a pedir solamente el módulo 1 y módulo 2. El módulo 3 ya no, por el motivo de que este año no hay tanto de estar en presentación con las prácticas, ¿no? Lo que yo me enteré fue de que conversé con un docente y lo que me mencionó fue de que solamente se pedía el módulo 1 y el módulo 2. Ya eso lo determina la coordinación, Hernández. Claro, No, yo sí, esa información no la tengo a la mano, pero el año pasado hubieron algunas excepciones.
Y como sigue la pandemia, yo me imagino que esas excepciones se deben de continuar, ¿no? Seguir colocándonos, Pero claro. ya eso depende de la coordinación. Por eso es que Claro, ellos mismos sería van a ya de hablar comunicarse con ustedes. Muy bien. Yo creo que esta clase la deben de recordar porque la hemos desarrollado en cuarto en fundamentos, ¿ya? Es el conocimiento. ¿Qué cosa es el conocimiento? Es un término que se denomina la genociología, que se divide en dos, genosis y logos. ¿Qué significa genosis? Conocimiento. ¿Qué significa logos? Estudio. Entonces, con esta definición se puede armar el concepto. La genociología es el estudio de los problemas del conocimiento humano desde el punto de vista filosófico. El conocimiento se puede definir de dos aspectos, el conocer y el saber. ¿Cuál va primero? Ya ese es un criterio que ustedes deben de definir. ¿Qué va primero? ¿Primero se conoce y luego se sabe? ¿O primero se sabe y luego se conoce? Y eso lo hemos desarrollado en cuarto. Si ustedes revisan sus apuntes, sus clases, lo van a... Profe, era primero conocer, creo, porque al conocer, por ejemplo, supongamos en este caso el título de un tema, lo estudias a fondo y ya te conviertes en una persona sapiente del tema. Lógico, claro. Lo ideal es primero conocer y luego es saber, ¿no? Muy bien. Los elementos del conocimiento son dos, el conocimiento con intencionalidad y el conocimiento cognitivo. Cuando el conocimiento es con intencionalidad, es como cuando yo realice una pregunta y, por ejemplo, ninguno de ustedes se atreve o tiene la respuesta a mi pregunta, ¿qué hacen ustedes? Se dirigen a una fuente que les ayude a resolver esa pregunta. Entonces, por eso es que la flecha está señalando como fuente los libros. Ah, el profesor me preguntó esto, nadie respondió, entonces genero una intención, me voy a una fuente. Puede ser una fuente física como una fuente digital, pueden entrar también al internet. Entonces, ese es el elemento con intencionalidad. En cambio, el elemento cognitivo es que me responden a mi pregunta con lo poco o mucho que ustedes tienen de información, pero me responden la pregunta. Y ese es el elemento cognitivo. Y ese es el elemento que ustedes deben de aplicar el día que sustenten. No, cuando el jurado le haga pregunta, ustedes tienen que responder. Y si su respuesta es equívoca, ya se corrige. Pero si no responden nada, es como que si ustedes no tuvieran nada en su cabeza. Entonces, más vale responder algo que puede estar bien, que puede estar más o menos, o que puede estar equivocado, pero se responde, tienen activa la mente. Para estos dos elementos se utilizan estos mismos procedimientos: realidad, conocimiento propio, proceso, concepto, definición y lo expresamos. Tipos del conocimiento: tenemos el conocimiento ordinario. El conocimiento ordinario es un conjunto de saberes, ¿ya?, que se dividen en tres: un saber de actividades, un saber de acciones y un saber de operación. Ya ustedes saben cuál de los tres encaja con el cuadro. Lo de operación con la suma, acciones con guiar y actividades con nadar. Ese es el conocimiento ordinario. El conocimiento científico, ya, es un conocimiento que es ordenado o organizado y sigue etapas. Y si sigue etapas es un sistema. Entonces, un sistema está compuesto por etapas. Ahora, este conocimiento científico tiene tres medios. Medios teóricos, que vienen a ser los libros; instrumentales, que puede ser la observación; y técnico, que puede ser la entrevista. Los instrumentos dependen de los medios técnicos. ¿Cuántos medios técnicos conocemos? Los tres que son los fundamentales es la entrevista, la encuesta y el foco group. Esas son las técnicas. Dependiendo de las técnicas, se escogen los instrumentos. Si yo hago una entrevista, utilizo una ficha de entrevista. Si yo hago una encuesta, utilizo como instrumento el cuestionario. Si yo hago un foco group, utilizo como instrumento una ficha de grupo, ¿ya? Entonces, esa es la secuencia, ¿ya? Vuelvo a repetir, hay tres tipos o tres medios técnicos:
la entrevista, la encuesta y el foco group. El único que hay dos que se repiten con ficha. El foco group y la entrevista utilizan como instrumento ficha de entrevista y ficha de grupo. La encuesta, que es una técnica, utiliza como instrumento el cuestionario. El conocimiento de experiencia. Este también se divide en tres: la experiencia sensible, interna e intelectual. La experiencia sensible tiene que ver o está relacionado con los sentidos. Muchas veces aprendemos solamente aplicando con el sentido de la vista, ¿ya? Entonces aquí se utilizan los 5 sentidos que nosotros debemos poner en práctica. La experiencia interna en este tipo de acto de aprender consiste por medio de la observación, sin emplear los demás sentidos, solamente con la técnica de la observación. Y la experiencia intelectual, en este tipo el acto de entender consiste por la experiencia del momento, sin intermediarios, no interviene la experiencia sensible ni la experiencia interna. La experiencia intelectual es cuando nosotros nos vamos de un entorno a otro. Es como por decir, estuve trabajando en Ica, en una empresa, luego me fui a Lima y estuve trabajando en otra empresa. En ambos adquiero experiencia intelectual. Lo que aprendí en Ica me puede servir lo que voy a trabajar en Lima. Si yo salgo de trabajar de Lima y me voy a otra empresa que quede en otro lugar, todos esos conocimientos se llama experiencia intelectual. Entonces, todo ese proceso de un trabajo a otro trabajo, a otro trabajo, genera experiencia. Por eso es que muchas empresas cuando solicitan un personal, dice con experiencia mínimo 3 años. Ya, 3 años en tal rubro. Entonces la experiencia se adquiere cuando pasamos de una empresa a otra empresa o cuando vivimos una experiencia de trabajo en un lugar a otro lugar. El conocimiento de intuición. Este también se divide en tres: la intuición racional, la intuición emocional y la intuición volitiva. La intuición racional es cuando nosotros utilizamos la razón, la lógica. La razón siempre nos dice esto es lo correcto, ¿ya? Pero muchas veces nosotros no utilizamos la razón, ¿no? Y muchas veces es ahí cuando surgen los problemas. La intuición emocional es cuando apela a los sentimientos, cuando se apela a las emociones, ¿ya? Entonces también se puede aprender mucho de la intuición emocional. Por ejemplo, de repente Hernández ha trabajado en una empresa en Ica donde su jefe era una persona muy profesional. Hernández aprendió de su jefe. Dadas las circunstancias, su jefe se va a otra empresa, ¿ya? Las posibilidades están abiertas. Entonces, Hernández va a tener una intuición emocional. Todo lo que aprendió con su jefe, que ahora ya no va a estar, lo va a tener que aplicar él solo. Ya no va a estar su jefe quien le va a orientar, quien le va a guiar. Va a apelar a esa emoción. Ya, va a venir otro jefe y le va a decir, vas a tener que hacer esta labor de esta forma, y de repente Hernández va a aplicar lo que aprendió con su anterior jefe. Esa es la intuición emocional. Y la intuición volitiva, ¿se acuerdan ustedes qué es intuición volitiva? Acuérdense, en cuarto yo les dije, ¿qué es la intuición volitiva? La intuición volitiva significa motivación. Muchas veces se puede aprender cuando una persona está motivada, que es algo subjetivo, ¿no? Porque ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Pero como dice una frase, los problemas hay que dejarlos donde corresponden y estar motivados para aprender y para realizar otras cosas. Si nos vamos a cargar ese problema en todas las actividades que nosotros hacemos, difícilmente vamos a poder hacerlo, porque más vamos a estar pensando en ese problema que en desarrollar tu actividad. Entonces, la intuición volitiva significa motivación. Con la motivación uno puede aprender muchas cosas. Profe, ¿la motivación no viene a ser considerada un sentimiento, una emoción? También, claro.
pero este es de manera individual, ¿ya? De manera individual. Hay muchos factores que influyen solamente en la motivación y no en en otras emociones. ¿Ya? Es como que si tú trabajas en una empresa y te dicen, tú eres Alexi, creo, ¿no? Sí, docente. Ya, de repente te llaman a ti a recursos humanos y te dicen, mira, por el buen desempeño que tú has tenido en este año, te vamos a subir el sueldo. Ya, ese es, ya, y tú te vas a sentir motivado por eso. Lógicamente que puede relacionarse también con otros sentimientos, ¿no? La alegría. Pero la alegría se te va a pasar en un día o en un momento. ¿Por qué? Porque vas a tener que continuar con tu trabajo. Entonces ahí tú vas a aplicar la motivación solamente de manera específica. La alegría la vas a dejar de lado porque tienes que continuar con tu trabajo. Ahora lo más complejo es, me han subido el sueldo, pero ahora me han recargado más trabajo. O Entonces, sea, se podría decir que la emocional vendría a ser como un paso para llegar a la volitiva. claro, también, lógico, claro. Ujú. Muy bien. Diferencia entre el conocimiento ordinario y científico. Y aquí las diferencias son bien marcadas. ¿Ya? Miren ustedes el cuadro. El conocimiento ordinario, su objetividad es menor. En cambio, el conocimiento científico, todo el conocimiento científico es objetivo. Nada es subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? Es muy parecido al empírico. ¿Ya? Hay muchas personas que aprenden de la práctica. Eso se llama subjetividad o empírico. El conocimiento ordinario no es riguroso, en cambio el científico sí. Tienes que apegarte a las normas del conocimiento científico. El conocimiento científico es sistemático, el ordinario no. No requiere una estructura, no requiere un método. ¿Ya? Entonces son diferencias muy marcadas. Formas del conocimiento. Existen tres formas del conocimiento: el empírico, el científico y el filosófico. El empírico es cuando uno solamente se preocupa por saber el por qué. ¿Por qué sucedió esto? Nada más yo quiero saber por qué sucedió esto. El científico avanza o explora algo más, ¿no? La preocupación por el por qué. Ahora yo quiero saber más por qué sucedió esto, quiero saber las causas por qué sucedió esto. Y el conocimiento filosófico es el que busca el porqué del porqué. Ya eso es más profundo. Más profundo. Nosotros solamente con su trabajo de investigación vamos a llegar a la parte científica, ¿ya? La preocupación por el porqué. Cuando de repente ustedes llegan a estudiar una licenciatura o un bachillerato o una maestría o un doctorado, ya ustedes entran en este campo, en la investigación del porqué. Vamos a explicarlo de otra forma muy básica. Ustedes van a sustentar un trabajo de investigación, ¿ya? En base a información. En cambio, en lo filosófico se sustenta un trabajo de investigación en base a tu conocimiento, a tus ideas, a tus sugerencias, a tus opiniones, a tus criterios. En cambio, acá ustedes van a desarrollar un trabajo en base a información de otros autores, de otros trabajos, de libros. En cambio, en el filosófico es tu conocimiento propio, tuyo. Muy bien, hasta ahí llegamos, hasta ahí está la clase. Esto es solamente recordar lo que hemos hecho en cuarto. Ya, si ustedes tienen sus apuntes en cuarto, verifiquen para que vean, hemos llegado a eso. La siguiente semana hago una clase más y a partir de la tercera ya empezamos a desarrollar la estructura del trabajo de investigación. Por lo pronto, ya, yo necesito que para la siguiente semana ustedes formen grupo de 2 para empezar a hacer el trabajo. Que algunas ventajas, traten de unir grupo de 2, pero que tengan empatía entre ambos, que de repente se conozcan muy bien, que de repente tienen una muy buena comunicación, de repente porque viven muy cerca y pueden interactuar, pueden buscar información, pueden reunirse para hacer el trabajo, o porque trabajan juntos, etcétera y etcétera. ¿Ya?
Lo ideal es que busquen un compañero que sume al trabajo, ¿ya? Que sume al trabajo. Aquí van a participar todos van a participar. Entonces, para la siguiente clase, yo debo de tener una lista cómo van a estar formados los grupos. Ha habido grupos que se han formado en quinto, pero cuando llegan en sexto, se sale un integrante o no continúa estudiando. Lo perjudica a su compañero que se queda solo en sexto. Lo perjudica porque él va a tener que aprenderse todo el trabajo. En cambio, si es de a dos, van a compartir el trabajo. No quiere decir que no sepan los dos el trabajo, van a compartir el trabajo para el día de la sustentación. Listo. ¿Tienen Profe, una alguna consulta. consulta? Dime. Este proyecto va a ser el sustentar al final del año, ¿cierto? Por supuesto. Y supongamos de que por A o B, como usted dice, ¿no? Estamos en grupo de dos este ciclo y quizás el otro ciclo, esa persona, la otra persona pide un descanso, no sé, por problemas quizás familiares y supongamos que sea en mi caso y me deja solo. Lo que yo podría hacer es unirme con otra persona que no tenga un proyecto o tengo que hacerlo solo, prácticamente solo. No, pues si en tu salón si en tu salón hay 10 grupos, nadie va a sobrar para completar contigo. No, pero en el caso de que haya un alumno de otro año Ah, que le falte sustentar, así. mm, no creo, ¿ah? No creo. Lo que podría suceder es que en este salón dos grupos pierdan integrantes. Entonces, al quedar dos, se pueden unir en uno. Pero que te unas con otra promoción anterior, no creo. Y en todo caso, la persona que supongamos me ha dejado a mí en el salón, ¿esa persona también puede sustentar el proyecto que está dejando o No, tiene que empezar de cero? él tiene que empezar de cero. Mm. Profe, buenas noches. Sí, tacas. Disculpe, profe. Le pregunta, pero si, profe, en mi salón somos 15, pero de dos no vamos a cuadrar, como quien dice, ¿no? Y como en ese caso, ¿cómo haría? Va a sobrar uno solo. Claro, ¿y uno solo lo hace o un Sí, grupo de tres lo hacemos? no, grupo de uno. Ese que queda solo va a tener que sustentar solo. Más chamba para él. No, en realidad el Pero trabajo es, somos en 14, realidad, profe. Si no es que él está contando con usted ahorita en la reunión, con usted somos 15. en realidad, el trabajo, los dos tienen que aprenderse el trabajo. Ya, en realidad. ¿Por qué? Porque el trabajo no es como antes que se exponía, vamos a suponer que su trabajo tenga 80 hojas, ¿ya? Las 40 primeras hojas lo expone uno y las 40 siguientes el otro. No, ya no es así. El trabajo se expone todas las páginas impares, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, lo expone uno y el otro expone todas las páginas pares. Entonces quiere decir que los dos tienen que aprenderse todo el trabajo, porque es una secuencia, es una secuencia. Esa es la modalidad. Ahora, en el caso de ustedes, cada vez se cambian las formas de trabajar. Ustedes van a tener que buscar empresas, pero ya no se va a poder utilizar empresas agrícolas. Todas las empresas agrícolas ya han sido copadas por las promociones anteriores. No hay ninguna agrícola que se haya salvado. Entonces, ahora los trabajos van a estar enfocados a otro rubro de empresas. Pueden ser municipalidades, colegios, empresas, negocios pequeños, microempresas, fábricas, distribuidores. ¿Ya? Entonces, el 99% de los trabajos entre computación y administración han enfocado su trabajo en agrícolas y ya no se van a aceptar agrícolas. La institución me ha encargado que se tiene que buscar otra empresa de otro rubro, ¿ya? Entonces, ya de antemano le vengo diciendo que no van a poder buscar empresas agrícolas, tienen que buscar empresas de otro rubro. Está Chocolates Elena, Colegio San Luis Gonzaga, Soyuz, está Flores,
está la distribuidora Aceros Arequipa, está una inmobiliaria, está los hoteles, las clínicas, empresas de transporte, o sea, tienen un campo muy grande. Entonces ya no queremos agarrar empresas agrícolas. Pero todavía no se asusten. Lo primero que yo necesito, la siguiente clase es el grupo de A2 y en la segunda clase ya buscamos la empresa, que no la tenemos que buscar porque primero tenemos que establecer nuestras variables. Una vez que establezcamos nuestras variables de estudio, recién vamos a buscar nuestra empresa. ¿Ya? Docente, puede ser una institución privada, ¿no? De enseñanza, supongamos, Sí, que puede vaya de ser. la mano con el proyecto. Sí, puede ser. Sí serás, peceros. Ya ¿Cuándo listo, no tú? gracias, profe. Sí, puede ser. La siguiente clase le voy a mandar una lista de variables, ¿ya? Como por ejemplo, se me escapa de la mente, un cortafuego, automatización de los procesos, ¿cómo se llama ese aparato que reparte información para las demás computadoras? Servidor, y muchas más. Yo les voy a dar esa lista. Ustedes pueden agregar otras, pero las tengo que aprobar yo. Eso se llaman variables, ¿ya? Entonces, por eso que les digo que este trabajo necesita mucha atención, no se deben de salir de eso.